En este momento vamos a tener una mesa que va a estar Andrés Escagliola, Beatriz Ramírez, en representación del Grupo de Trabajo del Sistema de Cuidados, y luego Clara Fassler y Soledad Salvador por la sociedad civil. Luego de esto tenemos el panel de partidos políticos y finalmente el almuerzo. Sabemos que estamos un poco atrasados en el tiempo, pero bueno, las presentaciones fueron ameritando un poquito más de tiempo, así que les pedimos disculpas y les agradecemos que permanezcan en la sala. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias sinceramente a todas y a todos por venir en un día tan inhóspito como este y además de permanecer después de un primer panel que bueno, se estiró un poco más allá de lo que habíamos pensado. En primer lugar, el agradecimiento, un agradecimiento sincero a ustedes por estar y a lo que el trabajo llama actores de contexto, porque así llama a actores como Naciones Unidas y CEPAL, y en realidad a uno le parece que es poco decir que son actores de contexto. En realidad han incidido fuertemente en poder realizar este trabajo, en que este trabajo haya tenido continuidad desde 2010 hasta ahora en lo que hace al gobierno, así que el agradecimiento también para Naciones Unidas y por supuesto para la Agencia Española de Cooperación, que sin lugar a dudas, no solo porque nos presta su casa, sino también porque ha apoyado con mucha decisión los distintos pasos que hemos ido dando. Yo me voy a apoyar parcialmente en el trabajo. Creo que ha habido buenas reflexiones sobre el trabajo que se presentó hoy. Me voy a concentrar sobre todo en los retos, porque creo que esos retos tienen que tener respuestas desde quienes tenemos a nuestro cargo decisiones políticas para efectivamente enfrentar esos retos. Sin embargo, quiero poner en valor por lo menos dos o tres asuntos que el trabajo describe y describe bien. En primer lugar, y valga la redundancia, pone en valor el proceso que hemos realizado hasta ahora. Esto me parece absolutamente fundamental. A veces los uruguayos tenemos como una visión muy autocrítica, muy de ver el vaso medio vacío sobre los pasos que venimos dando. Y sinceramente creo que el documento, más allá de plantear los obstáculos, también pone en valor las cosas positivas que han sucedido, por lo menos en estos últimos 4 años, que obviamente son tributarios de los antecedentes de este trabajo que vienen y se vinculan directamente a la sociedad civil y al Instituto Nacional de las Mujeres, que ya en el periodo anterior tematizaba esta problemática y la ofrecía para su discusión. Entonces, poner en valor este proceso. Tengo aquí a María Elena Laurnaga, que bueno, va a participar como diputada del Frente Amplio, pero también es profesora de Ciencia Política, compartimos esa profesión y sabemos que tan importante como las acciones de una política, como la evaluación de una política, es la construcción del problema. Porque según cómo se construya, en este caso los cuidados como problema público, es la respuesta que le vamos a dar a esa problemática. Yo creo que Uruguay en eso es pionero, se mencionó varias veces, lo quiero subrayar, Uruguay es pionero en tematizar la cuestión de los cuidados, no solo como una problemática de género que es absolutamente fundamental, es decir, no podemos tematizar este problema abstrayéndonos o sin tomar en cuenta la desigualdad de género que enmascara y que está atrás de esta problemática. Pero es más allá de una problemática de género, también una problemática de la política social, del sistema de protección social, como se mencionaba hoy. Y lo segundo que se decía es la introducción en la agenda política y en la agenda pública. No son exactamente la misma cosa, pero la introducción en la agenda, hagamos abstracción de esto. Yo creo que como nunca antes en este país, el tema de los cuidados es un tema de agenda. De la agenda pública, en relación a un conjunto de organizaciones, de actores que se han enumerado acá, que entienden que acá hay un problema, porque si nosotros miramos 10 años hacia atrás, ¿en qué medida hace 10 años este era un problema que requería la intervención del Estado? No lo era, era un problema privado que quedaba entre las 4 paredes de nuestras casas y que, como todos han dicho aquí y todas, recaía sobre el trabajo no remunerado de las mujeres.
Entonces, hoy es un tema de agenda pública, es también un tema de agenda política a partir de la construcción de un grupo de trabajo que ha venido en esta dinámica intersectorial e interinstitucional haciendo esfuerzos enormes. Y yo quiero ahí destacar la participación de todos sus integrantes, quienes estuvieron en el primer panel, pero también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, ACE, la OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y también está en la agenda electoral, que es lo que estamos viendo en estos días. Entonces, me parece que está bueno analizar el proceso, pero introducir también eso que no estaba en la elaboración del documento, que es unos primeros pasos de una campaña electoral que encuentra en el sistema de cuidados, en la propuesta de avanzar hacia un sistema de cuidados, lo encuentra en la centralidad de las campañas electorales. Y no solo de mi fuerza política, de lo que me siento además absolutamente orgulloso, sino también, y como vamos a ver, del resto de los partidos políticos. Cada uno con su aproximación, cada uno con su visión, hasta ideológica, diría, de esta temática, pero en todos ellos presente. La segunda cosa que quisiera referirme, porque algo se dijo de las coaliciones políticas para la elaboración de las políticas públicas, yo creo que también esta mesa es representativa. Por algo la sociedad genera y construye la red pro sistema de cuidados. Claro, no es un actor de los tradicionales, no es un actor de los que estábamos habituados hasta ahora, es un actor polifónico, diverso, que involucra desde las asociaciones de familiares de personas con discapacidad a organizaciones de los propios cuidadores y cuidadoras, a organizaciones de trabajadores. Eso que está en construcción, creo, y bueno, y me animo a decir que es un elemento absolutamente fundamental de la construcción de, bueno, cuál es el sujeto político, para ponerlo con un nombre rimbombante, del sistema de cuidados. Yo creo que la red Pro Cuidados, así como, bueno, que parió la propia red de género y familia, una red que construye o que impulsa otra red, creo que es una de las mejores noticias de las que podamos tener memoria en este proceso. Y lo último que voy a decir antes de ir a los retos es, yo también me fijo en la página 50, porque se mencionaron varias páginas, la de los obstáculos, la de las visiones pesimistas, las de, capaz que hay una página sobre la cultura nacional también en el trabajo, pero hay una página que de alguna manera relata todos los avances de aquello que todavía no es un sistema de cuidados, pero que es la semilla de un sistema de cuidados. Porque el sistema de cuidados no va a venir de Marte, no se va a construir en el aire, se va a construir sobre lo que ya está. Y lo que ya está es mucho. Y una reflexión, ¿hubiera sido posible avanzar sobre el programa de asistentes personales para 2.300 a 2.500 personas dependientes por una discapacidad severa si no estuviera instalado este tema en la agenda pública? ¿Hubiera sido posible que la ley de licencias, con cierta demora, pero saliera, efectivamente fuera aprobada y además incluyera un medio tiempo de cuidado que se puede distribuir equitativamente entre hombres y mujeres si no estuviera instalado este tema en la agenda pública? ¿Hubiera tomado in mayores la regulación de las residencias de larga estadía para personas adultas mayores? ¿Hubiera habido ese trasvase desde el Ministerio de Salud Pública a una rectoría compartida con el MIDES? Yo creo que no. Y tantos otros avances, capaz que más germinales, más pequeños, pero que se han ido dando. La sensibilidad, por ejemplo, para generar asistentes personales para que niños de 0 a 3 años con discapacidad puedan incluirse en los centros CAIF. Cuando hablamos de inclusión también no solo tenemos que incluir los cuidados en las otras agendas, sino también en la propia agenda de cuidados incluir estas temáticas como la de las personas con discapacidad. Sobre los retos, porque me parece que eso es lo más importante. Hay siete retos que yo rescato del documento. El primero creo que de alguna manera está parcialmente respondido, pero priorizar el Sistema Nacional de Cuidados en la agenda político-institucional. Creo que el próximo gobierno, sea del partido político que sea, deberá incluir este tema en la agenda político-institucional. Es mucho lo que se ha construido en términos de interinstitucionalidad, en términos de actores sociales, como para que así no sea. En segundo lugar, focalización, universalización es una tensión
pero nosotros tenemos una aproximación desde la perspectiva de derechos humanos. Y esa perspectiva es una perspectiva que necesariamente nos lleva a políticas universales, que tienen que estar obviamente graduadas por los recursos disponibles, por la capacidad contributiva de las personas, en una escala de prioridades que ponga primero a aquellas personas que por su dependencia tienen un grado de mayor vulnerabilidad y que se tienen que adecuar, como decía, la capacidad contributiva de las personas, sin lugar a dudas. Pero la perspectiva es universalista. Y no es una perspectiva que diga, bueno, empiezo con un programa hiperfocalizado hasta llegar a la universalidad, porque sabemos que eso no se da. Ayer lo discutíamos con Juliana Martínez, que hoy se ponía como ejemplo de esa conversación, y ella nos preguntaba, ¿recuerdan ustedes algún tipo de programa focalizado que haya escalado hasta la universalidad? Y yo les traslado a ustedes la misma pregunta, no existe. Tenemos que generar las condiciones para que las respuestas del sistema de cuidados sean, y yo creo que hay ejemplos notorios, se mencionaba hoy los asistentes personales. Los asistentes personales es precisamente una estrategia que no arranca por un programa focalizado, sino que apunta a tomar la dependencia como una variable fundamental y a partir de ahí construir una respuesta. Como digo, con las restricciones de infraestructura, las restricciones de cuidadores y cuidadoras formadas para prestar este tipo de servicios, con todas las restricciones, pero teniendo claro que la respuesta es universal y que obviamente se va a ir desplegando, como se decía hoy más temprano, no solo en un único gobierno, sino que necesariamente tiene que ocupar varios gobiernos y ojalá sea una política de Estado. Yo creo que están las condiciones dadas. Se menciona como reto el enfoque de género. Sinceramente yo creo que se nos pueden hacer muchas observaciones, incluso uno puede decir podemos todavía ajustar más esto, sin lugar a dudas, pero creo que ha sido una preocupación, es más, creo que ha sido una obsesión, sin llegar a lo patológico, no sé si estoy bordeando. Clara, que es psiquiatra, me puede decir si que sea una obsesión es patológico, pero bueno, entonces ha sido una obsesión que al principio, y quiero ser muy sincero en esto, tenía resistencias. Cuando uno se sentaba a la discusión y planteaba la temática de género, entonces había resistencias. ¿Qué es lo que nos van a proponer? ¿Por dónde viene este planteo? Pero que ahora yo creo que sin dar el partido por ganado, creo que ha avanzado muchísimo y no podemos concebir una respuesta del sistema de cuidados que no altere, que no vaya precisamente y no esté destinada a la alteración de lo que hoy conocemos como la división sexual del trabajo y hacerlo en un sentido de mayor corresponsabilidad. Sobre la coalición de nuevos actores, ya lo he mencionado, creo que el PIT-CNT está presente, pero tiene que estar presente con una centralidad mucho mayor. Creo que se ha ido aproximando también a esta temática desde el género, pero acá necesitamos el involucramiento de la dirección del PIT-CNT. Este es un tema absolutamente fundamental que tiene que ver y tiene un impacto impresionante. No voy a dar los argumentos acá porque creo que todos los compartimos, pero un impacto impresionante en la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Y tienen que estar los empresarios. Creo que hay que buscar, pero tenemos que encontrar un empresariado moderno que entienda que la productividad, que bajar la rotación, bajar el ausentismo también tiene que ver con este tipo de dimensiones fundamentales del cuidado. Porque, claro, el mundo del trabajo es la otra cara del mundo de los cuidados. No se podría sostener este mundo del trabajo sin la dimensión de los cuidados, hoy privatizada y que nosotros estamos sacando fuera o estamos sacando a la luz pública, como la organización de los cuidados no se puede entender sin la regulación que se está haciendo hoy del mundo laboral, que se ha avanzado mucho y mencionaba hoy la ley de licencias, pero que podemos avanzar más. La institucionalidad, se habló hoy, sin lugar a dudas, una política pública tiene que tener una institucionalidad rectora y hay que avanzar en este sentido. El pacto fiscal, por allí está Nieves, no la veo allá, que también es contracara del pacto social, ¿no? Hay un pacto social, además intergeneracional, que dice nos tenemos que encargar y tenemos que tomar en nuestras manos como asunto público
tanto de los niños más chicos como de aquellos que por su edad presentan una discapacidad, presentan una dependencia, así como las personas con discapacidad a lo largo del ciclo de vida. Pero eso atrás tiene un pacto fiscal. Si vamos a construir solidariamente una política social, también solidariamente tenemos que financiarla. Las alternativas son muchas. Tampoco hay que ser mago para encontrar esas alternativas. Más allá de las restricciones que tenemos, y hemos trabajado muchísimo, y ahora voy a tirar una pista de por dónde va nuestro trabajo actual, pero hay formas para hacer esto y hacerlo con justicia. Entonces, el final menciona los retos, un plan estratégico para la implementación del sistema de cuidados. Nosotros estamos trabajando en este plan estratégico que se reclama en esos retos y que consideramos absolutamente fundamental. Lo estamos haciendo con CEPAL, así como iniciamos este ciclo en términos gubernamentales, no sociales, porque obviamente ya se venía trabajando desde la sociedad civil, pero nosotros comenzamos el 9 de diciembre de 2010 con una publicación precisamente liderada por Soledad Salvador sobre la necesidad de un sistema de cuidados en Uruguay. Lo hicimos con CEPAL y con CEPAL vamos a presentar a finales de este año, cuando conozcamos ya el resultado electoral, cuando los actores ya estén trabajando en el proceso de transición de gobierno, porque lo que no queremos es que el próximo gobierno, sea del signo que sea, arranque de cero. Que arranque de la enorme acumulación que hemos conseguido en este tiempo. Y que pasa por todas las acciones realizadas, pero también pasa por generar información que no teníamos en 2010, por generar un baremo de la dependencia. Una pequeña digresión. Lo primero que se nos decía es, pero ¿y cómo van a medir ustedes la dependencia? Quieren tomar acciones, pero ¿y cómo la van a medir si no tienen un baremo? Bueno, ese baremo existe, se construyó también interinstitucionalmente con el apoyo de la cooperación española y hoy nos va a permitir, por ejemplo, implementar el programa de asistentes personales. El MIDES va a visitar a cada una de las personas para, precisamente a través del baremo, conocer su grado de dependencia. Así que trabajaremos en ese plan estratégico para que el próximo gobierno, a la hora de presupuestar, y acá se hablaba de presupuestar en el presupuesto quinquenal, el próximo Parlamento, el próximo gobierno, cuente con toda la información necesaria de costeo, de alternativas de financiamiento, de dónde está la población, de cuál es su necesidad de cuidados para que pueda tomar esas decisiones que se reclamaban hoy. Termino diciendo que creo que la semilla que sembramos en este tema no tiene otro destino que germinar. Podemos verlo desde distintos ángulos, pero esa semilla está sembrada en la sociedad, está sembrada en el gobierno y creo también que vamos a ver que también está sembrada en los partidos políticos, que en sus programas electorales han incluido distintas alternativas vinculadas a los cuidados. Creo que los cuidados salieron de las cuatro paredes de nuestras casas y creo que no pueden volver. Y está en el desafío entre todas y todos, entre quienes han venido de organizaciones sociales, instituciones públicas, de distintos espacios de la sociedad uruguaya, de lograr, no ya que se haya construido como problema, no ya que sea parte de la agenda, no ya que se hayan realizado acciones significativas y muy importantes en este sentido, sino que precisamente termine conformando una política pública de los cuidados de carácter universal a la que hemos dado en llamar en Uruguay Sistema Nacional de Cuidados y que para América Latina, así como hoy somos ejemplo en un conjunto de leyes, de derechos y de procesos significativos, también este es un tema que nosotros tenemos que tomar con orgullo, con el optimismo y con la valoración justa de lo que hemos realizado. Capaz que, como en ningún otro tema, en este tema es aplicable aquello de que se hace camino al andar, no por improvisación, no porque no sepamos a dónde vamos, sino por valorar cada uno de los pasos que vamos dando, ponerlos en su justa medida y ser entonces nosotros orgullosos y no complacientes, pero orgullosos del trabajo que hemos realizado. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Indudablemente que luego de cuando nos toca comentar, bueno, uno viene con una intervención que ya tiene pautada, pero va cambiando en el proceso porque
hay aspectos que se incorporan, hay aspectos con los cuales uno discrepa, por suerte. Y bueno, yo no me voy a tratar de ser sintética, pero indudablemente ha impactado en mi intervención algunos componentes que hoy se decían, porque también es muy sencillo hablar con el diario del lunes. Y creo que podemos tomarlo de dos maneras. Para muchas de nosotras podemos decir, bueno, esto lo decíamos hace mucho tiempo. Me imagino que en el caso de Rosario y de compañeras Soledad y compañeras que venimos trabajando estos temas, ni que hablar de Clara. Pero también podemos pensarlo que los procesos evolutivos, en términos ideológicos, se van dando en la medida que interactuamos. Entonces vamos a ser más positivas y vamos a decir que si bien ha existido un proceso muy importante en términos de análisis, en términos de aportes teóricos y académicos en temas de cuidados, también colocarlo como política pública ha implicado esta interacción que nos permite hoy llegar a que actores de gobierno, como escuchábamos en términos de decisión, ¿no? Por cierto, de gobierno, como escuchábamos en la mesa inicial, hoy defiendan este sistema de cuidados con fuerza, con visión, con perspectiva, con propuestas que realmente nos permitan plasmar lo que ha sido el objetivo para nosotros, que es la concreción de un sistema nacional de cuidados. Eso me parecía como también una reflexión no menor. Quisiera reconocer y valorar profundamente el trabajo que nos presentaron las compañeras expertas, por dos razones muy concretas. Primero, por su capacidad y su experticia técnica, que es invalorable, pero además porque no solamente evalúan un proceso, sino que acompasaron toda esta construcción durante todo este periodo. Nosotras, como Instituto Nacional de las Mujeres, hemos trabajado particularmente en una alianza estratégica fundamentalmente con la Universidad de la República, donde nos han aportado insumos centrales que han permitido que el Instituto también tuviera una base argumentativa cada día más potente, más actualizada, y que nos permitiera realmente analizar e incorporar esta mirada o este enfoque, que también tiene la característica, y a mí me gustaría entrar fundamentalmente en este caso, en aspectos ideológicos, que hoy se hablaron de muchos aspectos, pero no se hablaron de los aspectos ideológicos, y creo que ha sido un reto incorporar la división sexual del trabajo como una categoría de análisis. Y sin embargo, hoy también escuchamos en algunos momentos que estas posiciones se conciben, o la perspectiva de género se concibe como que la teoría de género tuviera la pretensión de ser la única, cuando lo que estamos hablando es de incorporar dentro de otras miradas y dentro de otros enfoques también la teoría de género como una categoría de análisis que nos permite visualizar una realidad de desigualdad que viven las mujeres en torno a los varones, y fundamentalmente cómo esto perjudica su desarrollo personal, su desarrollo profesional, y bueno, y que de alguna manera esto es un tema de justicia social, de derechos, pero también concibiendo a las mujeres como agentes de desarrollo. Entonces digo, creo que es una confluencia que de forma inédita y difícil comenzó un diálogo, una dialéctica importante, que hoy yo no, y ahí tengo mi pequeño matiz, Andrés, creo que hemos avanzado, pero seguiremos teniendo estos momentos de avance y estos momentos de retrocesos, porque estas resistencias, obstáculos, tienen mucho que ver con esto. Tienen que ver con aspectos del poder, porque en definitiva, cuando hoy podemos disputar quién es el autor, quién estuvo primero en estos temas, bueno, tiene que ver con que también hay un valor en este sistema de cuidados que desde el punto de vista político hoy se concibe desde otro lugar. Entonces nosotros hemos sentido y hemos escuchado y seguiremos escuchando permanentemente, bueno, esto no es patrimonio solamente del movimiento feminista, no es patrimonio de los estudios de género, no es patrimonio del Instituto Nacional de las Mujeres, no es patrimonio, pero es cierto que este insumo surge de un proceso de acumulación teórica, de lucha, que se instaura en determinado momento
creo que el Instituto tuvo que ver, porque bueno, es parte de su competencia central, tuvo que ver el momento de oportunidad que se dio en el 2009, cuando en el documento de transición se coloca esto, y que realmente nosotros, y en lo personal y en lo institucional, tengo y tendré una gran interrogante. Bueno, cuando nosotros pasamos esta política para que fuera parte de la matriz de protección social, ¿realmente le dimos los reaseguros? Y no sé. No sé, pero también es cierto que cuando hablamos de pasar las políticas a la corriente principal, no sé qué reaseguros podemos instalar. Pero es cierto que hoy es lo que decía Andrés, parte de la agenda pública, parte de la agenda política, y bueno, y vamos haciendo un proceso de idas y de venidas complejas, donde indudablemente las respuestas las tendremos con el tiempo y, por supuesto, cada vez precisando de mejor manera las maneras de monitorear que este proceso de instalación de este sistema de cuidados realmente no pierda ni en el diseño, ni en la implementación, ni en ese plan estratégico, esta perspectiva que entendemos es fundamental y que cuesta tanto poder incorporar a la ideología y a la concepción, porque en definitiva no podemos dejar de reconocer que colocar la perspectiva de género tiene un componente de interpelación a la ideología, a las instituciones, porque nada es neutral. Entonces, eso creo que es un tema que tenemos que tener y al menos desde el Instituto lo tenemos, la tranquilidad y la seguridad de que es así y que todas estas dificultades van a seguir existiendo y bueno, y seguiremos dando esta batalla que hemos tomado desde hace mucho tiempo. Decíamos que el Instituto ha tenido una implicancia muy importante porque, bueno, también desde el punto de vista estratégico la división sexual del trabajo es fundamental como elemento de subordinación que viven las mujeres y, por tanto, esto ha sido como parte de nuestro accionar. Pero no solamente esto, sino también aspectos que tienen que ver con lo procedimental y con lo metodológico, como es tener hoy las encuestas del uso del tiempo, que indudablemente, y Rosario hacía mención, nos dan elementos también muy importantes de cómo esta división está muy claramente establecida y cómo las mujeres y los varones las mujeres le dedicamos el doble de tiempo a los cuidados que los varones y cada vez nos dan elementos realmente que nos permiten ver esas desigualdades. Creo que también, y hoy lo volví a escuchar, este proceso, porque digo, yo comparto con Andrés que para quienes estuvimos fuertemente involucrados en este proceso, nos gusta ir como viendo, y creo que eso es lo valioso de esta devolución que nos dan las compañeras, es verlo también de manera mucho más objetiva, ¿no? Cómo este proceso se fue dando y cómo fuimos desmistificando falsos antagonismos en términos de derechos, porque cuando le dimos al sistema de cuidados ese enfoque de derechos, también era, y con Andrés lo vivimos en muchas ocasiones, se presentaba muy claramente el falso antagonismo entre los derechos de las mujeres y los derechos de las personas cuidadas. Y hoy, en una de las intervenciones, volvió a la mesa este falso antagonismo, por lo tanto, de alguna manera reafirma esta posición que venía planteando, vengo planteando, como en definitiva no todo está tan saldado, como todavía tenemos que dar debates en ese sentido. Y también me parece que no es menor a la hora de lo que ha sido el proceso en términos de los cuidados, algunos aspectos que tienen que ver con la normativa internacional, porque cuando nosotros fuimos instalando el tema, fuimos construyendo el problema, como bien decía Andrés, también había una normativa internacional favorable. Estaba el Consenso de Quito, que fue aprobado en el año 2006, que colocaba fuertemente este tema en la región, y fue otro de los factores que también nos parece muy importante, contribuyó a que el Uruguay, como país firmante de consensos y de todos los convenios internacionales, los cuales firma, debiera tomar y asumir estos aspectos que nos parece que han hecho y han posibilitado esta visión ambiciosa, que ha sido la de concebirlo como un sistema, y a la cual no renunciamos, indudablemente, y porque entendemos que hacia ahí nos debemos de dirigir. Nos parece que, como decíamos, haberlo pensado desde un enfoque de derechos y de género y de generaciones y de dimensión étnico-racial, que quedó bastante postergada este aspecto, pero que bueno, que en términos de tiempo podemos ir a incorporar, también nos dio un nuevo paradigma, que es cómo colocar la interseccionalidad
en términos de los derechos, ¿no? Y creo que eso también es un avance no menor que debemos seguir profundizando, porque también hace parte de cómo los derechos confluyen y se potencian en la medida que podemos colocarlos como no solamente de una manera unilateral. Y en relación a las perspectivas, yo creo que la enumeración que las compañeras plantean me pareció absolutamente asertiva, porque indudablemente el gran desafío también es poder trascender a ese proceso fragmentario, porque indudablemente avanzar en acciones y avanzar como hemos avanzado tiene como esa gran dificultad o posibilidad de que esto realmente, en esa visión que también traía Juliana Martínez, deberíamos tener el cuidado y el resguardo que realmente esa visión sistémica se pueda dar de la mejor manera. Pero como los procesos no son lineales y entendemos que esto ha tenido un avance sustantivo, porque además la ampliación de actores, la presencia de organismos internacionales, y como decíamos, de las compañeras que han trabajado en esto, también no podemos dejar de reconocer que la CEPAL ha tenido un rol central en este proceso, en toda esta trayectoria. Indudablemente, si nosotros hacemos un análisis comparativo, vamos a ver que Uruguay sigue siendo un país de vanguardia en estos temas. Y eso creo que no nos tiene que dar una visión exitista, pero sí nos tiene que dejar reconocer que, bueno, que hemos tenido importantes avances y que en este sentido creemos que el tema está absolutamente instalado, que tenemos una composición, además, donde la participación, que en algún momento también fue un tema de preocupación, haber generado una fuerte expectativa en la ciudadanía, creemos que no, que por el contrario hemos contribuido a generar masa crítica, que fue uno de los aspectos que quizás operó en contraposición a lo que queríamos. No, quizás no había, si bien había un proceso organizado y calificado, no había una masa crítica de la ciudadanía que realmente demande de esta problemática, que realmente es una necesidad cotidiana, básica, para todas las personas y para todas las familias. Por lo tanto, bueno, nosotros, para Mujeres, que puso gran parte de su esfuerzo en este trabajo, en este proceso, un conjunto de compañeras con formación técnica, expertas en género a disposición y ha contribuido en todos esos aspectos, creemos que, bueno, que ha tenido un valor sumamente importante. Y solamente también en ese análisis que hacíamos, que hemos venido haciendo toda esta mañana, quisiera agregar al desafío que nos planteaban las compañeras con respecto al papel de la institucionalidad de género. Y Alescar hablaba muy claramente de la rectoría. Es muy complejo plantearse rectoría cuando no se tiene un lugar jerárquico de decisión. Y yo creo que en esta perspectiva que nosotros tenemos como institucionalidad de género, y eso no va en desmedro de errores o dificultades o inoperancias que quizás como institución nos haremos la autocrítica pertinente cuando corresponda, pero yo creo que en este proceso que también INAU planteaba de mejorar las instituciones, creo que un organismo como el IMujeres, que se plantea hoy a partir de su reestructura una rectoría mucho más potente, con mayor posibilidades, creo que eso también haría parte de un avance sustantivo para que realmente esta política de género, que ha pasado ya a ser una política de Estado, realmente pueda ser monitoreada desde un organismo con las competencias y las potestades que le permitan hacerlo. Así que, bueno, muchas gracias, Andrés, por la invitación a este espacio. Sí, las compañeras, nosotros trabajamos con los diferentes organismos que trabajan los temas de discapacidad y las compañeras...
Bueno, nosotros hemos trabajado con el conjunto de los actores de gobierno, con todos los organismos de sociedad civil. Las compañeras de las organizaciones con discapacidad también estuvieron presentes en el proceso de participación que hicimos a nivel del territorio y en el debate nacional. Así que sí, creo que estuvieron presentes en ese proceso, y creo que me parece que la posibilidad que abre la red de trabajar desde la sociedad civil organizada en esta red, me parece que da un espacio sumamente importante para que realmente... Y entonces, no, gracias. Me pongo re nerviosa. ¿Qué cámara? Ah, no, a menos. No, simplemente porque estoy desde muy temprano, vine temprano para leer el documento y todo, y me gustaría saber cuántas personas con discapacidad en este momento están presentes o familiares, pero como no me corresponde a mí hacer esas cosas, simplemente te preguntaba si mujeres con discapacidad habían hecho aportes en eso que tú estabas mencionando. Gracias. Sí, era lo que, de alguna manera, para cerrar tu pregunta, era que justamente en el proceso de debate que iniciamos fundamentalmente en el 2011, que recorrimos el territorio nacional, dialogando con todas las organizaciones de discapacitados, de adultos mayores, de primera infancia, las mujeres organizadas, habían organizaciones de personas discapacitadas y mujeres discapacitadas en ese proceso, pero como también te decía, hay otros espacios que hoy se siguen construyendo para que la participación de las organizaciones y la voz de las personas afectadas en primera instancia tengan un lugar para poder contribuir. Pero bueno, con esto quería cerrar mi intervención. Como decía, creo que esto es un proceso que ha sido muy rico de profundo aprendizaje y también un aspecto que, y con esto realmente cierro, cuando el director de BPS, Ernesto Munro, planteaba hoy el oportunismo político, a mí me pareció que fue muy asertivo y muy honesto plantear cómo también esto tuvo que ver y tuvo también, fueron parte de los obstáculos que quizás habría que retomar por ese aspecto ideológico que decía en mi intervención. Cuánta generosidad y cuánta capacidad tenemos desde el Estado y desde los organismos de la sociedad civil también para tener la generosidad y la capacidad de poder interactuar y poder salirnos de espacios que a veces no tienen tanto que ver con malas intenciones, sino con apropiaciones de una lucha que realmente sabemos que ha sido muy cara, pero que realmente y necesariamente tenemos que contribuir a un diálogo entre los diferentes actores para poder avanzar en este sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar acá. Creo que la verdad que ha sido una mañana muy contundente y con muchas intervenciones también ricas, ¿no? Para los que estamos en este proceso desde un principio, igual nos seguimos nutriendo, nada es como repetido o nada deja de ser en algunos casos, aún en palabras de personas con las cuales hemos tenido tanto contacto, dejan de ser motivadoras hasta para desafiar, ¿no? Algunas afirmaciones que se hacen. Yo estoy acá en representación de la Red Pro Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es un orgullo poder estar acá en representación de esa red. Estamos muy contentos, los actuales miembros de la red, que sumamos cerca de 20 organizaciones, tenemos un sitio web, tenemos un logo que nos distingue y queremos integrar más gente. El logo justamente, que es con colores diferentes, demuestra que somos organizaciones distintas, de distinto tipo, con distinto origen, de distinta base territorial también, pero queremos expandirnos también en el interior y en todas las organizaciones que tengan el mismo objetivo, que es contribuir a la construcción de un sistema de cuidados
donde la perspectiva de género es ineludible, debemos decir, no está en discusión, o sea que partimos de ahí. Consideramos que la política de cuidados es uno de los pilares de la política de equidad de género. Quiero decir que mi formación o deformación profesional, aparte de ser economista, vengo trabajando en los temas de género hace muchos años y creo que siempre que uno hace un análisis de género sobre las desigualdades, a donde llega es a esto, ¿no? La base está acá, en las desigualdades de género que se generan desde el hogar y con las instituciones, y por lo cual un sistema de cuidados tiene que promover cambiar eso, o si no seguiremos siendo desiguales e injustos socialmente. Entonces, otra cosa que me interesaba también comentar es que cuando muchas veces se busca, ¿no?, decir que, bueno, que en realidad generar un sistema de cuidados es bueno económicamente, y yo soy una de las que en algunos momentos lo he mencionado para que quienes están desde el lado del hacer de la política lo vean como algo redituable, no queremos decir que hay que reducir, ¿no?, el camino a la inversa, reducir la mirada del sistema de cuidados a una mirada economicista, todo lo contrario. O sea, dentro de esta red de las organizaciones que estamos acá, consideramos que esto es un tema de justicia social en primer lugar, que a lo que tiene que contribuir es a redistribuir esas responsabilidades de cuidado y las tareas de cuidado entre las instituciones, la familia con el Estado, el mercado, y a su vez dentro de las familias entre hombres y varones y mujeres, pero que sea o no que ello genere un beneficio económico a la sociedad. Sabemos que sí va a generar bienestar social y que hasta pueda ser medible o no. Hay quienes hacen regresiones econométricas para demostrar si es o no es redituable económicamente. En realidad yo diría que el resultado de esas regresiones no es lo que más nos importa. Lo que más nos importa es saber que con esto es la modificación de la base de la estructura desigual de la sociedad, de cómo nos organizamos. Y lo demuestra justamente que las que están acá en representación o cercanas a personas dependientes, que en general son personas con discapacidad y dependencia, que son madres, son ese reflejo. Me gustaría que hubiera más, pero yo sé que no se le puede pedir a las personas que hoy están directamente involucradas con el cuidado de esas personas dependientes que sean las que a su vez estén defendiendo sus derechos. Por eso otras organizaciones que creemos por esos derechos, ¿no?, y velamos por que esos derechos se cumplan, que son derechos que tienen que estar garantizados por el Estado. O sea, no es un lujo, pero no solo no es un lujo necesario, no es un lujo, ¿no? Es decir, ¿no?, buscar que se cumpla, ¿no?, y que la gente tenga la posibilidad de garantizar su derecho y de ejercerlo, no es un lujo para nadie, sino que todo lo contrario. Es simplemente el ejercicio de un derecho por el cual el Estado tiene que velar. Entonces partimos de esa idea de que tiene que ser por eso universal, ¿no? Todos tenemos que poder acceder, tienen que ser de calidad las prestaciones que se den, sean licencias, servicios, monetarias, lo que sea, porque es la forma de que contribuya a modificar esa base desigual, ¿no?, y se use. Debe ser integrado, y ahí donde tenemos generalmente muchas veces también puesto el dedo en la llaga de decir esto, bueno, no queremos, como pasó previo a la formación de esta red, que fue en julio del año pasado, la rendición social de cuentas, donde distintos actores institucionales dicen qué están haciendo cada uno, sino queremos que más allá de que eso se haga, si es la forma que tienen hoy de hacer algún tipo de rendición de cuentas, que exista un compromiso y lo demuestren de que esto tiene que ser un sistema. Por eso también cuando hoy Olesker mencionaba, bueno, capaz que no hemos iniciado la construcción del sistema, sobre eso es lo que más habría que hablar. Bueno, efectivamente creo que estamos en esa fase donde se confunde, ¿no?, qué son políticas individuales institucionales y donde tiene que efectivamente pensarse en que queremos un sistema integrado que piense en la familia como un todo y no como, bueno, partes donde se dan servicios o prestaciones que después cada uno va tomando según le convenga. El trabajo que realizaron Rosario y Fernanda obviamente es un aporte muy útil al proceso, muy bueno, y esperemos que todos lo puedan leer de adelante para atrás, como hizo el ministro Olesker, para poder sacar de ahí, bueno, qué es lo que está faltando para poder seguir avanzando. Me disgusta un poco que uno de los temas sea que tengamos que seguir pregonando por la equidad de género, ¿no?, como una de las bases conceptuales, pero creo que sí, que efectivamente quienes han estado en el desarrollo de las políticas, como decía Andrés, han en cierta medida estado con cierta obsesión sobre este tema y el único problema es que generalmente cuando cambian los gobiernos cambian las personas y tenemos que volver a insistir y eso es lo que a veces a uno nos desgasta.
pero a su vez creemos que es importante e imprescindible la participación de la sociedad civil. Hoy también lo decía Salsamendi, que cuando uno va a la base territorial tiene que conocer las demandas, ¿no?, en el territorio, y sí o sí eso se logra con participación social. Entonces, para lograr la participación social, estas instancias de intercambio tienen que estar más, ser regulares, ¿no?, que exista una instancia de intercambio de la sociedad civil, que no sea una solicitud tipo de entrevistas o reuniones cada tanto, cuando uno sabe que habría algo sobre lo cual preguntar. Entonces me parece que también quería dar un dato. Yo fui responsable, aparte de hacer la estimación, en el 2007, cuando Rosario Aguirre promovió que se hiciera una publicación sobre las bases invisibles del bienestar social, donde un capítulo tenía que ver con, el último, con hacer la estimación del valor económico del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares, que tiene que ver obviamente con esto del cuidado. La estimación daba unos 6.000 millones de dólares, por lo cual a veces es mejor hablar de plata, como hace Murro, y no de porcentajes, que era un 27% del PIB en aquel momento. Esta cifra hoy debe ser otra, obviamente, pero digo, cuando se habla del costo, ¿no?, y de cuánto hoy ya se está destinando en plata, hay que tener en cuenta que hay mujeres que ya están donando, no solo su tiempo y comprometiendo sus opciones, debemos decir, ¿no?, porque no tienen opción. La injusticia social parte de la falta de opciones, sino que también es una no retribución económica que están donando. Entonces, queremos invitar, obviamente, tengo por ahora estos volantecitos que tenemos acá, la red, el nombre de la red y el mail y el Facebook, porque esta red está compuesta por organizaciones y por personas que quieran integrarse a la red. La única condición es que no ocupen, cargos de responsabilidad en el gobierno, pero porque creemos que queremos dialogar con el gobierno y no mezclar todo, venimos a decir, pero sí coordinamos. Dentro de esas organizaciones está, por ejemplo, NAFPU, que es una gran organización que está comprometida con estos temas. PIT-CNT no se ha integrado plenamente, la Comisión de Discapacidad sí integra, la Comisión de Género coordina. Bueno, estamos en un proceso de lograr lo que decían también los que me precedieron, de que es bueno que el PIT-CNT lo integre en sus demandas. Sé que en el 1 de mayo siguen siendo parte de las demandas que hacen las mujeres que dejan subir al estrado, pero no sé hasta dónde va a estar dentro de la plataforma principal de los oradores. Y nos interesa, seguir expandiéndonos, por eso la invitación es a que todas se integren. La organización consiste en una reunión cada 15 días en general. No todas las organizaciones pueden participar, pero sí un gran número de ellas. Somos 4 las que pertenecemos a la coordinación de la red, que tenemos una rotación de a2 cada 4 meses. La idea es justamente que todos vayamos tomando el timón y ir haciendo el trabajo que hay que hacer más cotidianamente. Y nuestro trabajo hoy por hoy está pensado en, contribuir a esto de llegar al territorio con algunas actividades que ya hemos hecho a nivel de los municipios en Montevideo, porque el Plan de Igualdad de Oportunidades para Montevideo incorpora el sistema de cuidados como un eje, pero le falta saber un poco más el cómo van a hacer para implementarlo en el territorio. Continuar profundizando en las propuestas que siempre tuvimos, pero que sabemos que, que a veces hay todo un pool de propuestas posibles, pero que no todas después son tomadas. Entonces, ¿cuáles son las prioritarias? Entonces, hemos trabajado un poco en eso, en profundizar las propuestas. También tener instancias de diálogo con estas organizaciones que querríamos que se involucren y con el gobierno para conocer mejor el proceso de las que ya están en marcha, ¿no? Porque a veces uno las mira de afuera y dice, ¿y por qué servicios de cuidado en domicilio parcial para adultos mayores que cuidan personas con discapacidad? ¿Y por qué no para todos los que cuidan personas con discapacidad? Si todas las mujeres que hoy tienen algún hijo con algo con discapacidad tendrían necesidad de este servicio. Bueno, hay que ir a dialogar con ellos para que te lo cuenten, porque obviamente que eso no está en lo que uno puede encontrar en la web. Por otro lado, por ejemplo, el tema de los CAIF, que hoy se habló mucho de cómo hay otros sectores que están accediendo. Yo creo que el problema siempre está en que la oferta pública tiende a ser bastante rígida muchas veces, y ahí creo que también ellos lo saben. O sea, hay que pensar cómo uno adapta mejor los servicios que da en función de la población a la que atiende, porque no son solo los niños, sino las cuidadoras, como decimos acá, ¿no?, que están atrás o responsables del cuidado de esos niños, que esos horarios rígidos o muy acotados no se condicen con los horarios de trabajo o las necesidades de las familias de poder tener ciertas flexibilidades. A su vez también nos interesaría poder, por eso, participar mejor y más de cerca en el seguimiento de lo que ya se está haciendo, en el monitoreo y en cómo se evalúan los resultados de esas políticas, si es que se evalúan.
para ver, bueno, como dice también Beatriz, sabemos que Ley Mujeres tiene que tener un rol importante dentro de la institucionalidad para cumplir ese rol de contralor, pero que la sociedad civil también tiene para aportar, sobre todo como aparece muchas veces en las reuniones, gente como organizaciones, por ejemplo, que podrían ser importantes, como Mujeres con Discapacidad en particular, que sé que existe un grupo que las nuclea, con lo cual queremos dialogar, pero que capaz que no han estado tan cercanas al proceso. Yo en particular con ellas todavía no hemos hablado. Seguimos teniendo como bandera de batalla lo de la mirada integral, por esto que nos parece que no es tan fácil en las políticas, tienden a ser siempre fragmentadas, que se piensen desde una única mirada. El financiamiento de la institucionalidad y el que existe una ley marco o alguna forma de compromiso para el próximo gobierno, lo seguimos viendo como algo a exigir y capaz que habría que ver, bueno, cuál es la explicación de que eso no se haga, porque capaz que este plan estratégico podría enmarcarse en algo que sea más comprometedor. Y bueno, y creo que lo que hablaban hoy de que es necesario un fuerte liderazgo, mejorar, ¿no?, ese involucramiento empresarial. Creo que acá también capaz que hubo un poco de duda sobre que cuando uno habla de involucramiento empresarial o que los empresarios, no estamos hablando de las empresas que brindan servicios de acompañante, que en el caso nuestro tenemos, acá tenemos integrantes de la cooperativa Caminos, que es justamente una forma de organización sin fines de lucro, que está interesada en que exista un sistema de cuidados también para ellos también poder participar ahí, obviamente, pero que estamos hablando del sector empresarial en su conjunto, el que tiene fines de lucro y que no solo se beneficiaría con un sistema, como decía Andrés, bueno, por el tema del ausentismo, de la rotación, etcétera, sino que también se beneficia porque hoy por hoy precisa recursos humanos calificados y no los obtiene, o de última está haciendo uso de algo, ¿no?, de un recurso humano que alguien generó, venimos a decir, ¿no? Entonces, también las empresas del sector público, cuando tienen una ley que los obliga a contratar personas con discapacidad, han logrado transformar realidades de personas que hasta ahora no tenían esa oportunidad y han visto que eso efectivamente también es beneficioso para las empresas. Entonces creo que esto de promover que haya un liderazgo tiene que ser compartido, o sea, un liderazgo que esté desde el gobierno, los actores del gobierno y desde la sociedad civil que ha venido reclamando, que tienen la suerte, como digo yo, de que lo reclame alguien, que esa política tiene que existir, porque nada mejor que esa sociedad civil que sigue, ¿no?, en el tiempo, no cambia con los gobiernos y que es la que seguirá también pregonando porque este sistema se concrete en breve. Bueno, disculpas por si fue muy largo. Está, cortito y al pie. Esta ha sido una mañana muy rica, ¿no?, porque han participado distintos actores contando la película, cada cual desde su perspectiva, desde su manera de entender y de su propia necesidad de ser protagonista de esta historia. Y yo no voy a ser menos, ¿no? Porque si uno no dice quién es, los demás tampoco saben, ¿no? Y creo que estoy representando aquí a la sociedad civil, que durante muchos años vino pregonando la necesidad de conformar algo que rompiera la división sexual del trabajo, porque éramos un grupo de mujeres que teníamos muy claro que mientras las mujeres estuviéramos en la casa y los señores trabajando, ¿no?, la desigualdad iba a perpetuarse eternamente, ¿no? Y conformamos una red que se llamó Género y Familia, que se sigue llamando así, y que sigue trabajando por los mismos objetivos, ¿no? Y el sistema de cuidado fue, yo diría, un sueño, ¿no?, un sueño que pergeñamos, nosotros tratando de ver cómo podíamos satisfacer simultáneamente la necesidad de las personas dependientes, que dependían de nuestro trabajo, y al mismo tiempo tener la posibilidad de convertirnos en ciudadanas de primera y no de segundas. Y yo creo que la posibilidad de articular estas distintas necesidades fue lo que dio nacimiento, ¿no?, a una esperanza que se llamó Sistema Nacional Integrado de Cuidado en el 2008. ¿Está? Con las idas y vueltas de la vida, por suerte esta ilusión tuvo eco, ¿no?, en actores de la sociedad civil, pero también actores políticos, ¿no? Y esto nos permitió transitar de esta cosa más bien utópica, ¿no es cierto?, a ocupar un lugar en la agenda pública y, por último, en la agenda política, ¿no?
Y yo creo que si nos quedamos allí, tendríamos que darnos besitos todos los días por ser fantásticas y maravillosas. Pero como mujeres queremos más y queremos pasar del sueño, de la buena voluntad, de los titulares de los diarios, ¿no es cierto?, a los hechos concretos y específicos. Y hoy de mañana, ¿no es cierto?, con mucho dolor, he descubierto de que el rey está desnudo, ¿no? No hay sistema de cuidado, ¿no? Hemos venido trabajando como locos, hecho papers, hablado con fulano, con mengano, con sultano, armado una red para nuclear a la sociedad civil, y resulta de que el rey está desnudo, no hay sistema de cuidado, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿esto quiere decir de que no hay pacto social y fiscal? No, no hay pacto social y fiscal. Tendría que haberlo, pero no lo hay, ¿no? ¿Habrá sistema de cuidados? No lo sabemos, porque las transiciones políticas tienen muchas vueltas y recovecos, ¿no? Quiere decir esto que la necesidad de brindar cuidados de alta calidad a nivel universal en todo el territorio nacional no constituye un derecho. No, constituye un derecho, pero ¿seremos capaces como nación de poder armar un sistema nacional integrado de cuidados? Está todo por verse. Y eso va a depender de muchos factores. El principal, a mi juicio, y no solamente el mío, sino que de las compañeras con las cuales venimos trabajando, es la capacidad política de liderazgo y de voluntad política de instaurar una política nacional, universal, de calidad. Porque eso significa realmente, ¿no es cierto?, pasar del discurso o de acciones puntuales descoordinadas, ¿no?, a ir ejecutando un plan de acción, ¿no?, financiado, presupuestado, etapificado, y eso es mucho trabajo. No solamente trabajo desde un punto de vista técnico, que sí lo es mucho trabajo de articulación política, ¿no? Y eso es una tarea cansadora, desilusionante, que va y viene, ¿no? Y que no sé si estamos en condiciones, y digo estamos porque me subo, pero quienes tienen que hacerlo realmente son la gente que está dentro de que tiene la capacidad para hacerlo, que son los que toman decisiones, ¿no? Y leíamos con bastante cuidado lo que habían escrito las compañeras, ¿no es cierto?, colocando una lista de obstáculos, donde yo creo que han sido buenísimas, ¿no? Porque colocaron la lista de obstáculos, pero con bondad, ¿no? Es decir, nosotros hemos sido testigos, ¿no es cierto?, de las enormes dificultades que significa ponerse de acuerdo, ¿no?, entre miembros del propio Estado, ni hablemos del Estado con la sociedad civil, porque eso es como casi yo diría un regalo de Dios cuando se da, ¿no? Y las enormes dificultades de poder, ¿no es cierto?, establecer una rectoría única para un proyecto que indudablemente requiere de la acción mancomunada de distintos sectores, ¿no? Entonces, yo les diría desde mi lugar, más allá de todas las ganas que uno tenga, ¿no es cierto?, en este preciso momento uno tiene que tener, ¿no es cierto?, como las antenas paradas y bastantes interrogantes para saber si esta necesidad va a seguir siendo necesidad el próximo gobierno, cualquiera que sea el sistema político, el partido político que gobierne. Por lo tanto, la necesidad de hacer llegar la necesidad, por lo tanto la necesidad de reclamar, la necesidad de mantener el tema en el tapete es fundamental, si no, no se va a tomar, ¿no? Y esto yo creo que no tiene que ver, ¿no es cierto?, con
capacidades de decisión política personales, sino que tiene que ver con la capacidad que tenemos cada uno como ciudadano de poder decir lo que queremos. Y es por eso que es tan importante la conformación de esta red que señala Soledad. Es un espacio donde se puede como multiplicar y hacer resonar la voz de la ciudadanía respecto de este tema específicamente, ¿no? Queremos creer, ¿no es cierto?, porque somos todos seres racionales y civilizados, de que esta oferta que hace la sociedad civil al sistema político, ¿no es cierto?, de tomar una problemática que es innovadora, que es realmente ajustada a derecho, ¿no?, puede generar un gobierno como de mejor calidad, pero no lo tenemos seguro. Y mientras no lo tenemos seguro, el rey sigue desnudo. Me parecía, ¿no es cierto?, muy importante poder cómo avanzar, ¿no es cierto? Hoy de mañana, por ejemplo, Lesker dijo cosas que me parecieron muy importantes, ¿no?, respondiendo a preguntas que nos veníamos haciendo hace 3 o 4 años atrás, ¿no? Pero si este gobierno puede traspasarle al otro algunas definiciones concretas sobre financiamiento, modelo de financiamiento, modelo de gestión, participación de la ciudadanía, institucionalidad y su rectoría y una ley, estaríamos obligando de alguna manera al próximo gobierno por lo menos a dar respuesta y a continuar con lo que se está haciendo. Si no, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es vender ilusiones. Y esto es una cosa problemática, porque en este país los viejos existen, van a seguir existiendo, ¿no?, los niños existen, van a seguir existiendo cada vez menos, y los discapacitados también. Entonces, creo que esto implica, ¿no es cierto?, obligaciones para la población, nosotros de a pie, que es decir, queremos, pero también significa obligación para aquellos que tienen capacidad de decisión como para para ir avanzando de manera de que el próximo gobierno, cualquiera que éste sea, tenga la necesidad de dar respuesta. Sé que esta perorata suena barricada, pero no me importa, porque si no la digo yo, ¿quién diablo?, ¿no? Quedará muy ordenado, muy fantástico, todo lo demás, pero ¿realmente queremos un sistema nacional integrado de cuidados, sí o no? Bueno, háganlo. Está bien todo lo que se ha avanzado, y es importantísimo que se haya avanzado, pero no es suficiente. Por lo tanto, cuando las compañeras hacen este estudio, que me pareció realmente interesante y bueno, ¿no?, dentro del contexto de un pacto social, queda claro de que no hay pacto social respecto al sistema de cuidado, ni pacto fiscal. Y que quizás con buena suerte esta política se pueda hacer dentro de el contexto de un pacto social, pero también puede que no. De manera de que si podemos avanzar e impulsar que estas políticas realmente sean políticas de consenso y con mucho apoyo, no solamente del conjunto de la ciudadanía, sino que del conjunto de los partidos políticos, estaríamos realmente acercándonos a una política sostenible en el tiempo, ¿no? Bueno, me callo. Gracias. Bien. En aras de la brevedad, por las muchísimas horas que hace que estamos acá, con muchísimo gusto, con muchísimo orgullo, pero también reconociendo el esfuerzo de todas y de todos los que están acá, vamos a tratar de cerrar esta jornada tan interesante. En primer lugar, compartir todas las felicitaciones que se hacen al estudio, tan serio como todos los anteriores, de Rosario y también de su compañera de trabajo. Y bueno, y agradecer el aporte que significa para el gobierno actual, pero para el futuro también, sea cual sea el gobierno, a CEPAL, a la cooperación española, etcétera, a todos los organismos internacionales que han estado detrás de esta idea.
Yo quiero partir de algo que pasó recién. Un poco lo que Clara expresa es una cosa muy típica de la política y de lo político. Es una combinación de avances y frustraciones. Todos cargamos con profundas frustraciones cuando tenés necesidad de avanzar rápido y de crecer en el desarrollo de una política de Estado. Pero Clara, sobre todo, empezó con este tema muchísimo antes. Yo lo quería mencionar porque ahí en la gráfica que ustedes planteaban aparecía del 2008 los primeros trabajos, pero la verdad es que en el 90, 94, 93, 94, 95, trabajando con Clara, escuchábamos a Clara plantear el tema y debatirlo primero con las mujeres feministas, porque primero hubo que incorporar esto a la agenda de las mujeres. Fue muy difícil, porque las mujeres feministas también sostenían de que esto de alguna manera sacaba el cuerpo del centro de la discusión, del centro de la reivindicación de la equidad, de la justicia, y que de alguna manera era también como focalizarse en un tema que estaba vinculado a la reproducción social, a la reproducción familiar. Ese debate que Clara dio en profundidad está en la base de todo esto. Hay años de acumulación. No hay en política, ni en política pública, y menos en política de Estado, avances basados exclusivamente en la voluntad política. Sin embargo, la voluntad política, como se dijo muy bien acá, es clave. Yo quería rendir tributo a Clara, no porque esté bajoneada hoy y con dolor de espalda, y reclamando con toda justicia las cosas que reclama, la coherencia que ella está reclamando, sino también recordando esto para decir que venimos de un largo camino, para señalar todo el camino que falta. Acá nada es gratis y las mujeres que están acá y las mujeres que han luchado por esto hace muchísimos años han dado de sí muchísimo. Entonces ese primer punto me parecía principal. Me olvidé de lo más importante, que es trasladar un saludo de Mónica Xavier, porque en realidad es Mónica la que tenía que estar acá. Mónica no podía hacerlo, me pidieron desde ayer, había coordinado con las organizadoras del evento que iba a estar yo aquí, creo que había mandado un saludo, bueno. Por lo tanto, le agradezco a Mónica la posibilidad de estar acá conversando hoy con ustedes. Pero en realidad ustedes esperaban a Mónica y esta es, bueno, el primer punto que quería señalar. El segundo punto que quería señalar, que cuando hablamos de sistema integrado, nacional integrado de cuidados, aspiramos a una política de Estado. Y una política de Estado, como ustedes han manejado muy bien y como lo saben, es una política que trasciende los gobiernos. Sin embargo, yo me tengo que parar en el pedacito de historia que me toca hoy y en el pedacito de lugar también que represento en este momento. Por lo tanto, voy a hablar muy brevemente de lo que significa para el Frente Amplio hoy el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y qué lugar ocupa en su agenda política. Y para hacerlo breve, yo creo que esto, dicho entonces el hecho de que tiene que ser una política de Estado, esto implica un desafío muy importante que yo creo que el primer panel profundizó en él, desde el punto de vista del gobierno, estoy diciendo. Interesante lo que decía Olesker, interesante lo que decía Murro, también interesante lo de Salsamendi, bueno, interesante lo que planteaba Beatriz ahora. Pero a mí, más allá de las frustraciones que toda agenda política real nos produce, porque no podemos avanzar al ritmo que queremos, la verdad que a mí me gratificó por lo menos escuchar racionalmente comprensión del tema y cierto crecimiento de los actores que están en el gobierno en relación a la incorporación del tema. Y digo racionalmente a propósito, porque no quiere decir que subjetivamente esté tan incorporado ni tan integrado. Incluir en la dimensión cultural de los propios actores de gobierno esto lleva trabajo, y trabajo desde muchos ámbitos, desde muchas acciones. Y sobre todo lleva prioridades. Este periodo de gobierno no pudo priorizar este tema. Tal vez porque no lo entendió bien, tal vez porque lo urgente a veces no deja lugar a lo necesario, tal vez por responsabilidades políticas de omisión, que trataremos de subsanar si le corresponde al Frente Amplio un próximo periodo de gobierno. Decía, es un desafío conceptual, porque acá implica modificar cuestiones que tienen que ver con el sistema, con la concepción del sistema de protección social integral,
con la concepción del sistema de género que funciona detrás de las cabezas de cada dirigente, líder político, y también de las prácticas de cada institución, ¿no? De cada ministerio, etcétera. Es un desafío para la política pública y creo que de eso se han explayado en base, sobre todo en los debes que se señalan en el documento, los exponentes anteriores. Es un desafío interesantísimo de política pública y por suerte contamos con expertos y expertas que van a colaborar en esto y que van a seguir colaborando en esto. Pero se llueve sobre mojado para mojar más. Hay que aprender sobre la gestión, porque esta cosa de decir queremos un sistema integral y universal, está bárbaro de decir, pero hace 9 años había 800.000, 900.000 personas que no tenían protección de salud. Y estábamos restaurando, o con el objetivo de restaurar paulatinamente un sistema de protección social que se había desintegrado por vaciamiento. Y eso es un dato muy importante, eso costó dinero, costó tiempo, costó esfuerzo, costó cabeza, costó aprendizajes de articulación interinstitucional. No es fácil crear institucionalidades nuevas que trasvasen las fronteras habituales, ¿viste?, de las prácticas y de los poderes de cada ministerio, de cada dirección nacional, de cada institucionalidad. No es fácil crear un Consejo Nacional que articule las políticas públicas, que tengan centro en un determinado ministerio, porque el otro ministerio se siente en la igualdad de condiciones que el ministerio anterior y por lo tanto hay tensión en la implementación de las políticas a veces y a veces incluso en la formulación de las políticas. Bueno, es un desafío político porque creo que hemos avanzado hasta poder colocar esto en la centralidad de la agenda, que va a ser la hipótesis que yo voy a estar manejando acá, ¿no? Y es un desafío en 2 temas principales que ya se detallaron ampliamente, que es el desafío presupuestal. No quiero saber lo que cuesta el sistema nacional de cuidados, porque es descomunal lo que cuesta, y no se va a poder, por más inversión económica y social que se haga, satisfacer 100% esa necesidad. Pero estoy de acuerdo en que hay que partir de una concepción de la política pública y de un diseño de la política pública que no se focalice exclusivamente en los sectores extremadamente vulnerables, que integre a las mujeres y a los hombres de otros estratos, como se planteó acá como uno de los dilemas, focalización, universalización. Bueno, ¿cómo empezás a andar en ese proceso de universalización? Entonces es un desafío presupuestal, decía, del que ya se detuvieron mucho en hablar, y es un desafío para el pacto social y político que eso implica. Lamentablemente hoy estamos 2 partidos acá representados. Es parte de la realidad. ¿Tiene que ver con las cuotas de poder de cada partido para impulsar una agenda? No, porque capaz que el partido independiente es el que tiene menos poder, ¿o no? En términos de cuantitativos. Tal vez desde el punto de vista político y estratégico, tiene una política muy inteligente de construcción de la agenda de gobierno, del futuro gobierno, posicionándose desde un lugar muy particular. Pero en realidad, acá estamos 2 partidos de los 4 que tenemos que estar, y no es por falta de interés, ni por falta de conciencia de que es importante, pero sí por falta de prioridad, tal vez. Acá tampoco está la persona que tenía que estar, que es Mónica Xavier. Bueno, no digo que sea por falta de prioridad, pero uno tiene que ir hilando y construyendo sobre esa realidad que es la agenda cotidiana de lo urgente y la agenda de lo importante. Pero ese desafío del pacto social, bueno, es un desafío que tenemos todos planteados. Yo comparto que hay una variable de ese pacto que es clave, que es la capacidad de liderazgo. Y a eso, para terminar, porque lo quiero hacer bastante breve, me quiero referir un poquito. El Frente Amplio tiene 2 precandidatos en esta puja, digamos, ¿no? Constanza y Tabaré Vázquez. Bueno, yo creo que está claro en los discursos de Constanza, pero también en el compromiso histórico de Constanza con el movimiento de mujeres y con los temas de la agenda de derechos, y es muy clara su vocación y su compromiso con estos temas. Además, más allá, creo que es parte de su gran rédito político, ser parte, expresa y representante, digamos, un poco de esa agenda de derechos y de esa agenda de las mujeres en particular. Por lo tanto, me parece que es muy, capaz que es muy obvio repetir el compromiso que Constanza tiene
dentro del Frente Amplio con esta agenda y en el lugar que le toque estar con esta agenda con toda seguridad. Y ojalá pueda estar en el Parlamento y pueda acceder a su banca de senadora, porque creo que eso le va a hacer muy bien a la vicepresidencia, como plantea Lucy Garrido, veremos. Todo está para resolverse. Pero Constanza expresa de alguna manera un compromiso que no hay que explicar a las mujeres que están acá y que la conocen. Yo quiero muy brevemente señalar algo del compromiso de Tabaré con este tema, que tiene que ver con un evento que pasó estos días. Las mujeres del Frente Amplio, agrupadas en la unidad temática de derechos de las ciudadanas, las que estamos sectorizadas, yo soy diputada por el Partido Socialista, y las que no están sectorizadas y que son independientes, tenemos una unidad temática, es una unidad de género del Frente Amplio. Esa unidad, acá hay una coordinadora, está Susana acá, Kaufman, que es una de las coordinadoras de esa unidad temática, hace una tarea muy interesante, también de crecimiento y de pelea dentro del Frente Amplio para poder generar un espacio específico de mujeres. Nos ha dado un trabajo enorme, les da a las compañeras que se tienen que exponer permanentemente en esa coordinación. La unidad temática propuso un encuentro con cada uno de los 2 precandidatos para discutir los temas de la agenda de las mujeres y las prioridades políticas en este sentido. Con Tabaré Vázquez fue este lunes la reunión a las 5:30 en la sede del Frente Amplio, y con Constanza va a ser el martes próximo a las 6 de la tarde. En esa reunión con Tabaré Vázquez, yo creo que, bueno, la coordinación de la unidad temática hizo un resumen de cuál es la agenda, etcétera, etcétera, y hay 2 cosas fuertes que se plantearon en esa reunión. Una es el compromiso con la paridad y la aspiración de las mujeres del Frente a que el criterio de la paridad fuera, digamos, sostenido y promovido también desde el liderazgo. Por lo tanto, al precandidato a la presidencia se le proponía esto. Y la segunda, el Sistema Nacional de Cuidados, como el eje estratégico que la unidad temática de Derechos de las Ciudadanas prioriza. Bueno, Tabaré se comprometió con lo primero haciendo la advertencia clara de que él no puede comprometer a que la mitad del gabinete sean mujeres. Sí se comprometió con el criterio y se comprometió después de que lo discutimos, porque al principio no sé si lo tenía, si nos expresamos bien o si lo tenía muy claro, con el hecho de que el liderazgo pudiera incidir de alguna manera en los sectores partidarios para solicitar listas de mujeres para ocupar cargos junto con las listas de los hombres, para solicitar cierto criterio de equidad en las listas. Obviamente él aclaró, el criterio de paridad lo acompaña, no se compromete a un 50% en los cargos ejecutivos porque no lo puede hacer, y tampoco se compromete, bueno, nosotros le habíamos pedido que rechazara las listas de nombres de los partidos si no venían con criterio de paridad. Se comprometió a insistir en ese criterio y a tratar de influir sobre él. En esta lógica de que hay que trabajar desde arriba y desde abajo, ¿no? Con un movimiento organizado y también con la influencia de los liderazgos, como se plantea acá. Y el segundo tema, que se le planteó más programático, es el lugar central que debe ocupar. Más allá de que está en el programa de gobierno desde el 2008, como lo veíamos ahí, ¿qué lugar central va a ocupar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados? Y él dijo 2 cosas que a mí me parece muy importante y que yo quiero terminar con esto. El primero de ellos es algo que ya había anunciado, creo, en algún acto. El primero es, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados ocupará, si le toca la oportunidad de ser presidente nuevamente, del 2015 al 2020, el lugar que ocupó el Plan Nacional de Emergencia en el año 2005-2010. Por lo tanto, va a ser es un compromiso central y habrá que ver cómo se traduce el sistema en acciones, digamos, que puedan ser pautadas en el tiempo, que va a haber que escalonar y pautar. Y la segunda cosa es que manifestó o expresó comprender que el Sistema Nacional de Cuidados está vinculado a una política de género y a una concepción de género básica y que, por lo tanto, es una acción política que trasciende la atención de la vulnerabilidad para modificar pautas culturales que de alguna manera impacten a todos los sectores sociales, no solo a los pobres. O sea, creo que está incorporando la idea de que no es un plan para pobres, sino que es un plan para modificar las relaciones inequitativas de igualdad y equidad. Me queda claro que una cosa son
los compromisos y otra cosa la posibilidad de llevarla a la práctica. Y que una cosa es el discurso políticamente correcto y otra cosa es incorporarlo efectivamente. Pero Clara sabe, y todas las mujeres y los hombres que estamos acá sabemos, que esta es una lucha que lleva años y años y años. Y me parece que la oportunidad política que se mencionaba ahí, el contexto político que se mencionaba en la presentación, pero se mencionaba también en los discursos anteriores, ha hecho de esta política, de esta estrategia, le ha dado la oportunidad de una centralidad que creo que sí va a tener. Nos queda claro a algunos en el Frente Amplio de que tenemos que tener políticas públicas que beneficien a más sectores sociales que no solo sean los sectores vulnerables, digamos, porque vulnerables somos todos desde el punto de vista de las injusticias que se producen como consecuencia de la discriminación de género. Hablamos también con él de un plan específico para atender al tema de la violencia de género y nos devolvió la pelota. Ustedes vengan, hagan propuestas, que acá está abierto el boliche. Bueno, disculpen si de alguna manera me extendí un poco en la, digamos, en la consideración de lo que Tabaré Vázquez plantea, pero creo que esta dimensión del liderazgo y también de las probabilidades o oportunidades que tiene seguramente o probablemente de ser presidente, es obvio que son bastante mayores que las que tiene Constanza. Pero entonces no es que no quería desbalancear esta situación, pero quería plantear específicamente, también hablamos del tema del aborto, con Tabaré, le digo porque yo sé que está en la cabeza de todo el mundo y se comprometió a mantener la ley y dijo que era falsa la especulación de la oposición en el sentido de plantear que él iba a proponer una ley que derogara la ley anterior. Dijo, la ciudadanía resolvió ese tema y nos vamos a comprometer todos, dijo, en que esos derechos sean efectivamente realizados. Y pusimos particular énfasis en la dramática situación que pasó estos días en Salto, donde una niña discapacitada fue violada y el sistema público de salud le negó la atención que esa familia, ya no digo el suministro de la droga para abortar o de la práctica del aborto, la atención mínima de contención y de información y de garantía de sus derechos que esa persona y su familia requerían. Tuvo que ser trasladada a Montevideo para poder practicar la interrupción de ese embarazo con todas las consecuencias de victimización que siguen produciendo esa situación. Entonces, bueno, a las mujeres del Frente Amplio yo les tengo que agradecer también la constancia para pelear desde el cansancio a veces, y a veces yo creo que ahora con confianza, ¿no? Yo reivindico y vuelvo a insistir en la confianza que me da esta coyuntura política para que podamos avanzar en este sistema nacional integrado, y creo que todos los esfuerzos, los personales, los institucionales, los académicos, los de la cooperación internacional, están creando esta base material de la que también hablaba Olesker cuando hablaba de las diferencias entre el sistema integrado de salud y este sistema, las dificultades para entenderlo desde esa perspectiva. Así que bueno, quiero reiterar entonces el agradecimiento de Mónica y su dificultad para estar hoy acá. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos y a todas. La primera aclaración que quiero hacer es que no soy diputado, sería un honor serlo, pero no soy diputado. Sí estoy en representación del Partido Independiente, pero porque la persona que iba a estar no podía estar, tampoco por razones de agenda, entonces quedé en su lugar, pero no quería hacer esa aclaración. Quería también decir que este trabajo de Rosario y de Fernanda Ferrari, bueno, es de muy buen nivel, como todos lo hemos podido comprobar. No es ninguna novedad en los trabajos de Rosario, que hace mucho tiempo está en este tema. Y también decir que este tema, o hacer un reconocimiento que este tema está en la agenda pública hoy, o en la agenda política, se dice hoy, tengo alguna duda hasta qué punto está en la agenda, entre otras cosas por las ausencias que tenemos hoy, en buena parte o sustancialmente por el trabajo de las mujeres, por el trabajo de las feministas, de la sociedad civil, que ha impulsado este tema, como dijo María Elena, o como dijeron otras personas antes, desde hace muchos años, cuando esto no era visto a veces ni siquiera por las mujeres, mucho menos por
los varones o por la sociedad en su conjunto. Entonces hay que hacer un reconocimiento importante ahí, que fueron quienes en definitiva lograron meter, impulsar este tema y que hoy esté en la agenda y que hoy estemos en una campaña electoral hablando de este tema los partidos políticos. También, bueno, el aporte que ha habido desde la academia, han habido múltiples, en general académicas, que han trabajado sobre este tema. Rosario Aguirre es una de ellas, pero no es la única que ha trabajado sobre este tema y que han hecho muchos aportes. Y en este último periodo, en los últimos 5 o 8 años, también, bueno, digamos, el acuerdo, la vinculación o ese círculo virtuoso, digamos, que se formó entre la academia y algunos organismos estatales, particularmente en mujeres, para la generación de conocimiento, para darnos más información, creo que ha ayudado mucho a este tema, ¿no? Y hay que reconocer, por un lado, que eso de por sí ya es un mérito, pero además hay que reconocer que se ha avanzado en cosas, ¿no? El solo hecho de que se instalara un debate sobre el Sistema Nacional de Cuidados, que fue un debate bastante amplio, que involucró a muchas personas, con largas jornadas, con documentos muy buenos. Soledad elaboró algunos, pero digo otras personas también, y vieron discusiones muy ricas. Solo eso ya es un mérito y un avance. Y también han habido avances en otras cosas que se han concretado, ¿no? El tema de la ley de licencias parentales, por más que es muy limitado, hay que reconocer igual que es un avance. El sistema de bonos que está hoy el MIDES, bueno, tratando de instrumentar para la adquisición de servicios de cuidado para niños, la formación que se ha hecho de cuidadores, ¿no? El trabajo se ha hecho sobre todo con la Fundación Astor, pero también con otros lugares. Y lo que se ha hecho desde otros organismos, incluso bueno, desde el INAO, donde se ha ampliado mucho la cobertura de los CAIF, e incluso bueno, teniendo en cuenta ahora servicios de CAIF para personas con discapacidades, que creo que eso es un avance, y eso hay que reconocerlo como un avance. A renglón seguido de esto hay que decir algo que decía Clara, ¿no? Y la realidad es que hoy no tenemos un sistema nacional de cuidados que esté funcionando, que exista. Y esto lo digo no a cuenta de pasarle un rezongo, de un reclamo al partido de gobierno, sino a cuenta de decir que el país tiene este problema, que hemos avanzado, pero que hoy no tenemos un sistema nacional de cuidados y que, como ahí comparto con Clara, lo tendremos o no lo tendremos. Eso es una cosa que debemos trabajar. Ojalá lo tengamos en el próximo periodo, pero no es una cosa que sea segura, es una cosa con la cual debemos trabajar desde los distintos lugares, desde los partidos políticos, desde la sociedad civil, desde muchos lugares hay que estar siguiendo trabajando en esto y siguiendo impulsándolo. Ahora, ¿por qué no tenemos un sistema nacional de cuidados? Y eso tiene que ver con algunas dificultades que se planteaban muy bien en el documento. Yo creo que uno de los más importantes es un problema endémico que tiene este país, y es que los organismos, sobre todo los organismos públicos, nos cuesta mucho trabajar mancomunadamente, ¿no? Cada uno tiene su chacrita, cada uno tiene su lógica, yo me encargo de esto, yo hago esto así, y trabajar transversalmente es un problema que tenemos. Entonces el BPS tiene su lógica, el Ministerio de Salud Pública la otra, el MIDES con todo es mucho más flexible, entre otras cosas porque es una institución mucho más nueva, pero también tiene aún dentro del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, yo estoy en este lugar, las cosas se hacen así, esto no es tan prioritario para mí, o sea que ese es un tema que tenemos ahí pendiente, que creo que ha sido una dificultad. Sí, bueno, como dije, se han hecho algunas cosas puntuales y eso implica una falta de articulación que hay. Y lo más importante yo creo que es el tema de que se nombró acá, el tema de la falta de voluntad política. Y la falta de voluntad política tiene que ver con varias cosas, ¿no? Lo que decía, un tema es el tema del liderazgo. Este tema se había planteado, se pensaba que iba a estar en las rendiciones de cuentas y lo cierto es que no estuvo. No digo que haya sido hecho por mala voluntad, no digo que haya sido hecho porque el tema no le interese al gobierno, pero sí, capaz que como decía María Elena, es una cuestión de prioridades, ¿no? A la hora de definir dónde va el dinero, se dice va acá o va allá. Y en este caso no vino para el Sistema Nacional de Cuidado. No voy a discutir acá que para los lugares que fue, sin duda que se necesitaba, pero bueno, lo cierto es que no estuvo destinado ahí y entonces eso es un problema en el cual hoy no tenemos eso y sobre el cual hay que trabajar. Yo creo que, bueno, tenemos en ese sentido el principal reto es ese, es decir, bueno, en el próximo periodo lograr que esto que se ha instalado hoy en la agenda pública, y yo acá tengo un matiz en el sentido de que creo que se ha instalado en los sectores políticos, en los sectores académicos, en algunos círculos en los que estamos acá seguramente andamos. Ahora, en la sociedad en su conjunto, en el ciudadano, en los barrios, ese tema, mi impresión es que no existe. Entonces, eso de que está en la agenda pública
Y ahí yo creo que también es un punto en el cual debemos empezar a trabajar. O sea, hay que hacer trabajo de sensibilización de toda la opinión pública sobre este tema, ¿no? Hay que hacer muchísimo trabajo de sensibilización de todos, de las mujeres y de los varones. También hay que buscar que los varones sientan la necesidad, la obligación de hacerse corresponsables del tema del cuidado, que, como se ha dicho ya, ha estado siempre sobre la carga de las mujeres y sobre la carga honoraria de las mujeres, además, porque en realidad en general no se les paga, y bueno, salvo los que trabajan en forma remunerada, que se les paga muy poco en ese sentido. Entonces me parece que es un lugar que hay que trabajar. Otro tema que me parece que tiene que estar presente en eso es el tema del enfoque de género, que ha estado en la discusión, ha estado en el discurso, está en los documentos que leemos. Ahora tenemos que asegurarnos que el enfoque de género esté presente en la implementación del sistema. En las cosas concretas que se hacen, ahí es donde tiene que estar el enfoque de género. Porque si no, después todo queda en los discursos, queda todo muy bien. Como decía María Elena, hacemos los discursos políticamente correctos, pero la realidad es otra y la carga sigue estando sobre las mujeres, la carga sigue estando sobre quienes han sacrificado hasta ahora su esfuerzo. También creo que hay que pensar el Sistema Nacional de Cuidados descentralizado. Es decir, en general en Uruguay cometemos el error de pensar las políticas públicas, por más que recorramos todo el país y todo, desde Montevideo con cabeza montevideana. Entonces, tenemos la necesidad y la obligación de dar respuestas a estas necesidades en cada lugar, en cada territorio. No son lo mismo el cuidado de los adultos mayores, por ejemplo, de las personas con discapacidad, en Montevideo que en el interior. En el interior las comunidades tienen un aporte muy fuerte, y las familias también tienen. Entonces hay que buscar cómo articular con eso, hay que buscar hacer mucho sacrificio en muchos casos. Conozco personalmente hogares que atienden a adultos mayores que lo hacen muy bien, pero con un esfuerzo muy grande de las familias y de las comunidades, y es necesario que el Estado allí esté apoyando y buscando alternativas para mancomunadamente también trabajar en ese sentido, ¿no? Porque funcionan bien, pero ya digo, básicamente bajo ese esfuerzo. Otra cosa más es el tema, bueno, de que no atacar solo que ya lo planteó María Elena, no solo a la población vulnerable, también está todo el sector de la clase media. Entonces aquellas familias que, digamos, tienen más dinero como para no estar incluidas en las políticas sociales dirigidas a la población vulnerable, pero no tienen suficiente dinero como para hacerse cargo de pagar o de asumir el costo del cuidado de las personas, ¿no? Entonces eso hay que... Y instalarlo también en la agenda pública creo que tiene que ver, y esto acá con el tema de los pactos sociales, el pacto con los empresarios y con los trabajadores, ¿no? Hoy alguien lo nombró ahí, pero no es un tema hoy que sea prioritario para el PIT-CNT ni para ningún sindicato de esto, ¿no? De vuelta, yo no digo que no digan nada, seguramente si escuchamos y vamos a la Comisión de Género del PIT-CNT diga cosas muy parecidas a las que acá. Ahora, cuando hacemos la lista de reivindicaciones de por qué se para un gremio, no he visto hasta ahora, capaz que me equivoco, que ese tema esté. Entonces, en los discursos del 1 de mayo, bueno, como decía alguien acá, bueno, a las que las dejen subir, seguramente. Ya ese hecho nomás marca en realidad cuál es el tema. Entonces, esto, a ver, no es una crítica al movimiento sindical, en realidad es un reconocimiento a un problema que tenemos como sociedad y que tenemos que hacer. Y lo mismo con el tema de los empresarios, ¿no? Acá tenemos que trabajar muy fuertemente en concientizar a los empresarios en que esto es, primero, una necesidad de la sociedad entera, y ellos deben contribuir, tiene que ser parte de su responsabilidad, hasta social, diría que eso, pero además es un beneficio para ellos. Es parte del mejoramiento del clima laboral de las personas. Antes, de mucho tiempo, no existían comedores para que las personas comieran en las empresas. Después de cierto tiempo, bueno, se vio que en realidad eso primero fue una obligación, pero que además eso era una cosa buena para los trabajadores y para la empresa. Esto es exactamente igual. Ellos tienen que verlo como una mejora en la calidad del trabajo, en la calidad de vida de las personas que trabajan en las empresas. No verlo como un gasto, como un costo adicional, que sin duda va a tener un costo, sino verlo como un beneficio que se tiene, que redunda en beneficio, en definitiva, de toda la sociedad. Creo que esos son los retos principales que tenemos acá, y quizás el reto más importante es, bueno, que toda la clase política asuma esto como una prioridad. Decía recién Mariana, o sea, no puede ser un tema más de la agenda, porque tenemos mucho, ¿no? Empezamos educación, salud, seguridad, bueno, políticas dirigidas a las poblaciones, a las personas vulnerables,
tenemos 1000 temas que son importantes. Bueno, tenemos que plantear este tema y bueno, nosotros de algún modo asumimos en este sentido el compromiso de que este sea un tema prioritario, un tema que debe impulsarse y sobre el cual deba trabajarse. Ahí está. Bueno, hay algunos de los planteos yo creo que tienen que ver con estas líneas que decía, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, digamos, eso yo creo que hay que trabajar básicamente en 3 líneas. Una de las líneas es todo el tema de las licencias parentales, que creo que es necesario ampliarlas, pero acá además hay que poner el énfasis, yo diría, en el tema de los varones, ¿no? Porque hoy se ha ampliado digamos, la ley ha ampliado, pero todavía la ampliación hacia los varones es muy pequeña, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces eso creo que es una cuestión que tiene que haber. Lo otro es eso, es que hay que impulsar una ley del Sistema Nacional de Cuidado. O sea, esto tiene que ser debatido en el Parlamento y tiene que ser votado, y en ese sentido tiene que ser implementado como ese tema. Y bueno, la idea es que en realidad esto haya un compromiso amplio de toda la clase política, no solo del partido que le toque gobernar, digamos que esté en el gobierno, que puede ser el Frente Amplio, bueno, u otro sobre decir la ciudadanía, sino de todos los partidos o de la mayor cantidad posible de los partidos que tienen que haber. En cuanto a otros sectores, por ejemplo, el tema de la discapacidad y eso, bueno, hay algunas cosas que todavía están pendientes y que es necesario impulsar, ¿no? Todo el tema de la reglamentación de la ley de asistentes personales es una cosa que está ahí pendiente y que hay que hacer. Hay que destinar recursos económicos, ahí hay que, bueno, decían, yo obviamente no tengo los números, pero acá hay que, o se saca dinero de algún lado para hacer frente a esto, o se tiene que pensar en alguna otra forma de financiamiento que puede ser la vía de un impuesto. Digo, ahí hay que sentarse a trabajar y conocer un poco más los números. En el caso de los adultos mayores, creo que eso decía, hay que instalar o generar o crear una batería de herramientas. Una son los centros de atención diurnos, ¿no? Que a su vez deberíamos tratar de que estén localizados cerca de donde viven los adultos mayores, ¿no? Y ahí hay que pensar. Hay que ver de instalar políticas que permitan, capaz que mediante financiamiento a la sociedad civil, que también desde la sociedad civil se pueda estar aportando o trabajando en esto, porque hay experiencias muy buenas, incluso en el cuidado a través de los propios adultos mayores que pueden estar colaborando en ese caso, ¿no? Entonces creo que me parece que ahí hay que tratar de integrar a los 4 sectores y tiene que haber una coparticipación de la familia también, o sea, para algunos sectores de la familia, para los sectores más vulnerables, seguramente esto va a ser gratis, digamos, subsidiado de algún modo por el resto de la sociedad, pero también las familias tienen en la medida de sus posibilidades que aportar al tener este servicio, ¿no? Porque este es un servicio que no es gratis, por más que hoy nos parezca que es gratis porque, digamos, no sacamos dinero del bolsillo, pero en realidad hay mucha gente que está pagando con el tiempo que le destina. Entonces me parece que ahí es un poco las líneas en las que hay que estar trabajando. Con esto, bueno, eso, creo que para nosotros es una prioridad. Además, creemos que hay que pensar un modelo que dé opciones distintas a las familias, ¿no? O sea, hay familias que, bueno, en el caso de los niños, por ejemplo, hay familias que prefieren cuidarlos en el hogar y otras familias que prefieren llevarlos a un centro. Bueno, tiene que haber como un puzzle que intercambie esas dos cosas y según las preferencias de las familias se tengan en cuenta esas opciones. Y lo mismo con el cuidado de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Muchas gracias. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber.